Y vamos a hablar sobre la vida del pueblo de Dios y de Samuel y de la relación que tenían con Dios. En el capítulo 4. Me gustaría que pusieras la primera diapositiva, hija. La primera de Samuel 4. Fíjense que la historia que vamos a meditar el día de hoy tiene mucho que ver con el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, allá adentro era un cofre sagrado, ¿sí? Revestido de oro por dentro y por fuera, y donde había tres cosas, ¿sí? Tres cosas que representaban muy importantemente lo que era importante para Dios y para su pueblo. Y lo primero que había dentro de ese cofre especial era una copia de las tablas de la ley, del decálogo, de los 10 mandamientos, y representa la alianza de Dios con su pueblo. Dios, nuestro Creador, siempre, incluso cuando viene Cristo, Él une el amor que Él nos tiene y el amor que nosotros le tenemos con sus mandamientos. Él de alguna manera nos dice: te amo tanto, eres tan importante para mí, que te quiero dar estas reglas, te quiero dar estos mandamientos, estos estatutos, estas enseñanzas para que vivas de esa manera y seas feliz. Los mandamientos de Dios no son un reflejo de que Él nos quiera traer cortitos o que Él nos quiera limitar la libertad, sino al contrario, Él nos quiere que aprendamos a vivir libres de la esclavitud, y la esclavitud es del pecado, porque lo que hace el pecado es que ata, es como una cadena en nuestro corazón que no nos permite ser libres, y una persona que no es libre es una persona que es infeliz. Entonces, algo que había en ese cofre tan especial era una copia de las tablas de la ley de Dios. Dice la palabra de Dios, dice Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice que, bueno, vamos a buscarlo para que me sigan. Dice capítulo Juan 14, nuestro Señor Jesucristo ha sido no te ajustas a ellos, no tienes el anhelo de tú acomodarte a ellos, vivir conforme a ellos, dejar que ellos sean tu guía, tu enseñanza, tu luz, entonces no me estás amando. El amor, si lo ponemos ahora que fue el día del amor y la amistad, el amor que representamos con un corazón rojo, ¿sí? De mi corazón unido al corazón de mi Creador, de mi Señor, es expresado no nada más con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Ustedes, pueblo de labios, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios no se clava en el rollo que le echamos, Dios se clava en las acciones que hacemos, en la fe que profesamos. Una fe que no tiene obras, que no tiene demostración de obediencia a Dios, es como un cuerpo que está muerto. Entonces, una fe que salva, no es que dices, es que yo creo, no, demuéstrame con hechos que tú amas a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vives? ¿Tomas a Dios en cuenta? ¿Tomas en cuenta su palabra para tomar decisiones? ¿Tomas en cuenta la palabra de Dios para ser el papá o la mamá o el hermano o el hijo que Dios quiere que seas? Si tú tomas en cuenta la palabra de Dios y estás siempre dispuesto a ponerla por obra y a pedirle a Dios fuerzas y poder para ponerla por obra, entonces estás en el camino correcto y tu corazón se está acercando cada vez más al corazón de Dios. Si somos desobedientes, nos alejamos. Mi corazón se aleja del corazón de Dios. Ahí mismo en el verso 21 dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿sí? Y los pone en práctica, es lo que quiere decir. Ese es el que me ama. Cristo enfatiza que la persona que tiene sus mandamientos y los guarda,
No es suficiente tener los mandamientos. Muchas veces tenemos los mandamientos acá. Sí, esa cita ya me la sé. Sí, eso ya lo sé. Sí, pero si eso que está aquí, no lo pongo aquí y no lo muevo con mis pies o con mis manos, con acciones, no le estoy demostrando a Dios que le amo. Por eso Cristo viene y dice la palabra: he aquí vengo pronto, y mi galardón, mi recompensa conmigo, para darle a cada quien conforme a lo que dijo, conforme a sus hechos, a sus obras. Cristo va a valorar tu fe, lo que tú dices, lo que tú confiesas con tu boca, lo va a valorar conforme a lo que haces. Si tú haces poco, estás sembrando poco. Si tú haces mucho, estás sembrando mucho. Entonces la fe es por obras, no. La salvación es por obras, no. Es por una fe que obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el decir y tener fe en Dios, dice, no, pues los demonios también creen en Dios, pero no le quieren obedecer, no se quieren sujetar a Él, no le aman, son rebeldes, son desobedientes. Entonces, no es suficiente creer en Dios, es necesario obedecer a Dios. Y cuando tú y yo, y estábamos viendo ayer en la clase de ayer, si tú, el propósito de que tú tengas los mandamientos, dice, el que tiene mis mandamientos, todos tenemos Biblia. Entonces el hecho de que yo tenga los mandamientos y los lea no es suficiente. La motivación más importante para venir a escuchar palabra de Dios es para ponerla en práctica. Si tú abres la Biblia y quieres saber de Dios, pero nomás por saber, pues es como te entra en un lado y se te sale por el otro. Agarraste más conocimiento de una lectura que tuviste de la palabra de Dios. La podrás memorizar, la podrás entender también y se la puedes platicar a otros. Pero si esa palabra, la motivación de leerla y de tenerla y de meditarla no es hacerla, estás en el lugar y en el camino equivocado. La palabra de Dios es un medio para obedecer, para cambiar, para mejorar nuestros caminos. No es el fin en la lectura. El estudio de la Biblia no es el fin. Debes de estudiar la Biblia para cambiar. O sea, tu principal motivación, Señor, yo quiero leer la Biblia, yo quiero conocer de ti porque quiero cambiar. Ese es el paso más importante. Quiero mejorar mis caminos. Quiero ser una persona que viva más agradable a ti. Quiero aprender a vivir bajo tus estándares, bajo como a ti te gusta, ya no como a mí me gusta. Entonces uno empieza a hacer ajustes y empieza a, con fe, pedirle a Dios y a generarse hambre y sed, porque Señor, necesito que me ayudes, necesito que tu Santo Espíritu me ayude a cambiar, a decir, si soy mentiroso, a decir verdades, si soy impuro, a ser puro, si tengo malos pensamientos, a tener buenos pensamientos. Entonces tú empiezas tú a generar una hambre y una sed de Dios, porque tu principal motivación es que te ayude a cambiar, que te ayude a mejorar, que te ayude a tener un corazón cada vez más cercano a Él. Y la única manera en que mi corazón se puede mantener más cerca de Él, o que yo sienta más cerca a Dios de mí, es obedeciendo. Tienes que entender eso. Si yo entre semana leo la Biblia por leerla, porque me siento bien, porque me da paz, pero no la leo porque quiero cambiar, estoy quedándome a mitad del camino. Yo necesito mi motivación, Señor. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué a veces leo un salmo? Porque quiero cambiar, porque quiero mejorar, porque quiero que tú me ayudes. Quiero conocer tu voluntad para hacerla. No nada más para saberla, para hacerla. Por eso dice Cristo, el que tiene mis mandamientos, dice Cristo, y los hace. Hay una segunda parte. Primero, tener los mandamientos. Claro, no puedo obedecer lo que no conozco. De hecho, muchos pecados que cometo es por ignorancia. Ignorancia a que no sabía que eso no era la voluntad de Dios, o que lo que estoy haciendo va desviado de lo que Dios quiere para mi vida. Dios quiere hacerme feliz y Dios por eso envió su palabra.
La palabra es para hacerla. Y únicamente podemos hacerla con la ayuda de Dios. La palabra de Dios es santa, es espiritual. Y yo, dice la palabra de Dios, yo soy carnal, yo soy una persona débil espiritualmente. Entonces la palabra de Dios, como es espiritual, se tiene que hacer únicamente con la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces cuando yo veo que mi acción está muy lejos de lo que Dios pide, del estándar que Dios pide, Dios no me hace verme chiquito. Ay, Señor, ¿cuándo dejaré de hacer esto? ¿O cuándo haré así? ¿O cuándo seré así? Dios permite que veas esa distancia de tu estatura espiritual a lo que Él te quiere llevar, no para que te agüites o te desanimes o que avientes la toalla o que te rindas. No, es para que digas, ¿cómo ves? Te ayudo. Es para generarte hambre, es para generarte sed de ajustarte a Él, hambre de tenerlo a Él. Y esa motivación es para sentir más de Él, para sentirte más cerca de Él. Entonces, en la carta, ahí lo que estábamos viendo en Samuel, capítulo 4, habla sobre el arca de Dios. ¿Y qué más había en el arca de Dios? Había una vara que era la vara de Aarón, que es una vara donde Dios soberanamente dijo, yo voy a elegir quién va a ser mi líder espiritual, mi sacerdote, quién va a servirme. Y entonces la vara de Aarón reverdeció sobre todas las demás varas, y esa vara estaba ahí guardada para que el pueblo se acordara que Dios es el que elige y determina los dones y las habilidades y las funciones espirituales. Aquí no es tanto del más sabio o el más labioso, depende de que Dios elige a cada quien para hacer una función para su servicio. Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que elige. Entonces, siempre que Dios te llame a su servicio, a hacer algo para Él, es un maravilloso privilegio, porque quien te está llamando es Dios. El llamamiento es santo. Entonces, Dios quería que ellos estuvieran ahí en esa cajita dorada que representaba la máxima presencia de Dios aquí en la tierra, y que representaba que Él es el que gobierna a su iglesia. Él es el rey del pueblo, es el que decide y toma decisiones para cómo y cuándo y qué le va a servir cada quien. Porque en ese tiempo no había rey. En ese tiempo el rey del pueblo era Dios mismo. No había ninguna figura humana. Había un profeta, pero el rey, el que gobernaba, el que decidía y el que mandaba y el que elegía y el que encomendaba y el que enviaba era Jehová Dios. Y había también una porción de maná para que ellos recordaran que en su tránsito, cuando estaban ellos caminando por el desierto hacia una tierra prometida, jamás les faltó el pan de cada día. Cuando tú amas a Dios y cuando tú caminas con Dios, Dios se compromete por su santidad a ser tu proveedor. Él no quiere que estés afanado por el pan de cada día. Él se compromete porque te ama a darte el pan de cada día, porque tú eres su hijo. Entonces, el maná representaba que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná representaba que aunque estuvieran alrededor todas puras tierras desérticas, sin ninguna hojita, sin ningún árbol, sin ninguna flor, sin ningún animalito, Dios tenía suficiente poder para cuidar a su pueblo en medio de un desierto. A veces tú y yo caminamos y vemos que no hay ninguna opción. Dices, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay mucha aridez. ¿Quién me abrirá la puerta? Dios se compromete, cuando es tu Dios, a abrirte la puerta. Él se compromete a ser el proveedor de tu vida. Él se compromete a darte provisión diaria. Nunca te va a dar Dios provisión para almacenar. ¿Sí me entienden? Nunca Él quiere que aprendas a confiar cada día en Dios. Él nunca te va a dar provisión. Bueno, te voy a dar lo del día de hoy y de todo el año. No.
Cuando te da abundancia es porque Dios quiere que uses ese dinero no para guardarlo y almacenarlo, sino para que te hagas más y más y más rico, para que te hagas más avaricioso, más codicioso, no. Es porque Él anticipadamente sabe que lo vas a necesitar. O Él anticipadamente te está adelantando algo que va a ser usado para bendecir a otra persona. Dios no es como nosotros, que nomás cuando oramos pensamos en nosotros. Él piensa en todos, incluso en los que te rodean. Y cuando Dios te bendice, tú debes de pensar: Señor, gracias por esta bendición. Señor, gracias porque con esto satisfago mis necesidades. Y lo resto, ¿qué quieres que haga con ello? Porque muchas veces a través de ti Dios quiere bendecir a otras personas. No nada más tu persona. Dios quiere usarte como canal de bendición para otros. Pero uno tiene que tener puestas las antenas así paraditas, ¿ah? Entonces, eso eran las tres cosas que había en esa caja de oro, en el arca de la alianza. Y algo pasó con el arca de la alianza. Todos los demás pueblos tenían su rey, todos los demás pueblos tenían sus dioses, y el pueblo de Israel nada más tenía esa arca donde representaba la presencia física de Dios con ellos, caminando a su lado, y donde representaba que ellos podían tener comunión con Dios. Dios estaba presente con ellos. ¿Qué Dios caminaba con ellos como el pueblo de Israel? Ningún otro Dios. Era un Dios que les hablaba, era un Dios que los ministraba, era un Dios que los cuidaba, era un Dios que les daba provisión, era un Dios vivo. Y los demás dioses de las demás familias, de los demás pueblos que había alrededor, eran dioses que eran representados de muchas maneras, pero que eran dioses que nomás lo único que hacían era pedir sacrificio y sacrificio y sacrificio, y muchas veces dice la Biblia que era sacrificar a demonios, a ángeles caídos. Entonces, el pueblo de Dios tenía a Dios de una manera muy especial, tenía sus mandamientos, podía experimentar comunión con Él, y lo único que Dios le pedía al pueblo era que dejaran todo aquello que estorbara que su corazón estuviera cerca de ellos. La siguiente. Dice la Biblia en el libro de Proverbios esta cita, y es con la que voy a estar centrado esta semana y la próxima. Cuando los caminos del hombre, dice la Biblia, fíjate bien, cuando los caminos tuyos y los míos son agradables al Señor, ¿sí?, aún a sus enemigos, dice la Biblia, hace estar en paz con Él. Cuando los caminos míos o los caminos tuyos son agradables a Dios, fíjate bien, a Dios, no a ti. Porque muchos venimos a una iglesia y buscamos a Dios, pero somos egoístas, porque queremos buscar a Dios y seguir a Dios a nuestra soberana manera, a nuestra manera. Bueno, pues yo sigo a Dios a mi manera, y cada quien a su manera. Dice Dios: no así, no a tu manera, sino a mi manera. No como tú quieres, sino como yo quiero. No bajo tus condiciones, sino bajo mis condiciones, porque el que ocupa el lugar sobre ti, el que tiene autoridad sobre ti, soy yo, dice Dios. Entonces tú tienes que poner mucha atención: cómo quiero que tú vivas, cómo quiero que tú me sigas, bajo qué condiciones quiero que tú camines conmigo. Cuando tú y yo nos acomodamos a Dios y buscamos esas condiciones y le pedimos ayuda a Dios para cumplir con su voluntad, empezamos a vivir una vida que es agradable a Dios. Hacemos que nuestro corazón esté cerca de Dios. Cuando estábamos leyendo hace ratito lo que era el Evangelio según San Juan, capítulo 14, no les terminé de decir que Jesús dice: y el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y me manifestaré a él, y mi Padre le amará, y mi Padre y yo nos manifestaremos a él. O sea, es tanta tu entrega a Dios, es tan ferviente tu deseo de cambiar
para agradarle a Dios, que tu corazón va a ser un lugar tan agradable para yo posar ahí contigo. Y dice la palabra de Dios, y me manifestaré a ti. Tú atraes la presencia de Dios a tu vida, la atraes de una mayor manera, más tangible, más palpable, cuando tú te acomodas a Dios. Cuando tú estás siempre pensando en agradar a Dios, en vivir como a Dios le gusta, atraes de alguna manera, eres muy atractivo para que el Señor se manifieste de una manera descarada en ti y contigo. Tan es así que dice la Biblia que cuando esos caminos tuyos son agradables a Dios, Dios está contigo y te protege, y te cuida, y te libera de tus enemigos. Hace que las cosas sean más fáciles para ti. Porque fíjate, estar viviendo, estar caminando, y siempre con un, como dicen por ahí, un ojo en el gato y otro en el garabato, no sé cómo dicen. ¿Sí? O sea, imagínate estar trabajando y a la vez estar cuidándote de que no me vaya a pasar algo malo, y qué va a pasar, y qué será, y estar siempre con la incertidumbre y la zozobra de que no vaya a haber algún problema en tu vida. Entonces dice Dios, no, a las personas que su corazón, cuidan su corazón por sobre todas las cosas, y están siempre con el deseo y el propósito, sea domingo, lunes, martes, cada día, quieren, Señor, quiero aprender a hacer tu voluntad, ayúdame, Señor, ayúdame a vivir una vida totalmente agradable a ti y que se acomode a tu palabra, ayúdame a yo cambiar, yo seguirte, yo acomodarme a ti, no tú a mí. Entonces, cuando tú tienes esa disposición de cambio para mejorar y buscas a Dios de corazón, y tu principal motivación es cuando oras a Dios, cuando lees la Biblia, es que tú quieres vivir una vida realmente agradable a Dios, entonces, dice la palabra de Dios, dice Jesús, me amas, ahí me estás amando, esa persona me ama. Y ese amor que tú tienes hacia Dios atrae el amor de Dios hacia ti. Y dos corazones se juntan. Y se manifiesta Dios en tu vida de una manera muy palpable, muy dramática, muy descarada. Y tan es así que aún tus enemigos se dan cuenta y Dios hace que ellos estén en paz contigo. Empiezas a vivir una vida de paz. Paz en la tormenta. El pueblo de Dios tenía esa arca, y llegó un momento en que ya no lo usaron como el arca o el símbolo de la presencia de Dios, sino lo utilizaron como un artefacto religioso. Ellos no querían cambiar, ellos no querían agradar a Dios, ellos querían valerse de Dios para asustar a sus enemigos, usarlo como un amuleto. Y eso es lo que viene de la lectura que sigue ahí en el capítulo 4 de 1 de Samuel, para que me sigan. Dice así: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, o sea, los líderes, dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjate nada más la reacción. ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Ellos no dijeron: ay, joder, qué derrota tuvimos, qué goliza nos pusieron, es que son más fuertes que nosotros, es que son más grandes que nosotros. No, ellos decían: ¿por qué Jehová permitió, si Él es nuestro Dios, por qué permitió que los filisteos nos vencieran y mataran a 4,000 de nuestros seres amados y queridos? Y entonces dijeron: ya sabemos por qué.
porque nos salimos a jugar el partido de fútbol sin el arca. Nos faltó ese arca donde representa a Dios. Dijeron, vamos a traer el arca, vamos a ponerlo en el lugar de las porras para que ahí el Señor, ahí estando ahí, los filisteos se asusten, para meter temor, para que los filisteos sepan que Dios está con nosotros. Fíjate qué gran equivocación. Nunca dijeron, ¿por qué Jehová? Nunca dijeron, ¿por qué Jehová permitió que los enemigos nos vencieran? Y nunca se preguntaron, quizás porque nuestro corazón está lejos de Jehová. Quizás no es tanto que traigamos a Jehová al lugar de las batallas. Él ha prometido pelear nuestras batallas. Quizás sea porque nosotros no estamos en la debida relación con Dios. En ningún momento ellos pensaron como hombres, en ningún momento pensaron que el problema, un fruto, una manifestación de que estaba yendo mal en la vida y que estaban siendo derrotados por sus enemigos, por los que querían quedarse con sus propiedades, con sus tierras, con sus familias. En ningún momento pensaron que eso era un reflejo de que su corazón de ellos estaba lejos de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos problemas, luchas, dificultades, en ningún momento le echamos la culpa a todo, pero jamás reconocemos, ¿sabes qué, Señor? Quizás esto sea un reflejo, esta prueba tan dura que estoy teniendo en mi vida, sea un reflejo de que mi corazón está lejos de ti. Que mi corazón no vive una vida agradable a ti. Porque tu palabra dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Quién es el que te cuida en tu frontera, tu delantera, en tu retaguardia? ¿Quién es el que te da sustento? ¿Quién es el que vela por ti día y noche? No se duerme, el que te vigila y te guarda. ¿Quién es? Dios. Pero cuando yo o cuando tú estamos viviendo una vida descuidada espiritualmente y damos por hecho que porque venimos a la iglesia y leemos Biblia y hacemos cosas religiosas, damos por hecho que ya estamos nosotros cercanos a Dios, muchas veces no es así. Por eso el pueblo de Israel, no una vez, sino muchas veces en su historia, el pueblo de Israel, su corazón alababa a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él, porque vivían una vida religiosa. Se sabían, no se les pasaba ni un sabbat, no se les pasaba ninguna fiesta solemne. Eran muy buenos para todo lo que era la cuestión de la liturgia, la cuestión de cómo comportarse en el templo, pero su corazón estaba lejos de Dios, estaba lejos de los mandamientos de Dios. Porque la única manera, hermano y hermana, en la cual yo me puedo demostrar a mí mismo y le puedo demostrar a Dios que le amo es obedeciéndolo. No hay otro camino. Ese es el famoso camino angosto que dice Cristo, muy pocos se encuentran. El camino ancho es que sigas a Cristo a tu manera. Es que vivas tu vida religiosa como te da tu regalada mano, o como te da tu entendimiento o tus costumbres, como tú sientas, porque es por sentir. No, la palabra de Dios dice que hay un camino ancho, fácil, y los mexicanos tenemos el hábito por costumbre de buscar atajos, y para estar cerca del corazón de Dios no hay atajos, hay un camino angosto que implica que no cabe ninguna voluntad más que la de Cristo, la de Dios. Implica que tienes que negarte a ti mismo cada día, implica que tienes que decirle, Señor, ayúdame, porque hay una parte de mí que no quiere, y necesitas todo el poder del Espíritu Santo, toda la gracia, toda la unción para cambiar. Implica que cada día examinas tu corazón y vigilas cómo está tu relación con Dios. Implica negarte totalmente, obedecer, cargar tu cruz cada día. Eso es lo que implica. Y esas personas que dan ese paso y que cada día, no cuando nos aprieta el zapato, porque muchos somos como las personas que buscamos a Dios como si fuera una aspirina. Hasta es que, ¿por qué estás aquí? Ay, hermanos, que me duele tanto la cabeza.
que vengo a Dios porque tengo esta necesidad, porque estoy atorado, porque me aprieta el zapato, porque tengo una prueba, tengo una piedra en el zapato, tengo un problema, tengo una necesidad. Fíjate cómo Dios se tiene que valer de esa necesidad para generarte hambre, para generarte sed y para que verdaderamente de corazón le busques. Pero el plan de Dios no es que estemos apagando fuegos con Él. Dios no es un bombero para estar apagando fuego aquí, fuego allá, fuego allá. Dios no quiere ser un bombero en tu vida. Dios lo que quiere ser es que cada día, sea de noche, sea día bueno, sea día malo, tengas tú la convicción de decir, Señor, cada día yo quiero ofrendarte mi vida, cada día. Yo quiero verdaderamente hoy, aunque ya lo haya pasado, pero hoy quiero verdaderamente vivir una vida agradable. Ayúdame a ser un buen esposo, ayúdame a ser una buena esposa, ayúdame a ser menos flojo, ayúdame a ser más diligente, porque muchas de las veces la voz de Dios es a través de los seres que te rodean. A veces no tienes que esperar a que venga un ángel y te grite al oído y te susurre, hijito, haz esto por favor, cambia. A veces queremos hacer la voluntad de Dios y la mamá, hijito, recoge aquí, sé mejor. El papá te pide esto, la esposa te pide esto. O sea, muchas veces la voz de Dios está a tu alrededor y dice, no, eso no, tiene que ser algo más espiritual, tiene que ser algo más difícil. No. Dios se manifiesta a través de las personas con las que más tenemos relación, y a veces ellas son un espejo para nosotros cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero verdaderamente hacer tu voluntad, ayúdame, ¿en qué área quieres que cambie? Y pídele a Dios que te hable y te va a hablar a través de las personas que te rodean. Simplemente te van a decir, oye, pues es que viniste muy enojón, o fíjate, hablaste así, lastimaste a tu hija, o sabes, te faltó paciencia, y empieza Dios a trabajar. ¿Y por qué te muestra Dios tus fallas y tus errores? ¿Para que te agüites, para que te desanimes? No, siempre Dios, la voluntad de Dios para ti es para salvación. La voluntad de Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios te ama tanto, que Él quiere que mejores tu camino, Él quiere que seas mejor, Él le quiere ver más feliz, ver más pleno. Y la única manera en que tú y yo podemos ser más felices es que nuestro corazón esté tan cerca de Dios, que Dios sea nuestro máximo deleite en esta vida. Dios es lo que quiere, dice, Dios sabe que separados de Él nada podemos hacer. Y entonces nosotros necesitamos hacer ese alto y no ponernos cuando nos vaya mal, como le fue a este pueblo de Israel, que los líderes digan, vamos a traer el arca del pacto. No, yo tengo que hacer un alto en mi vida, yo tengo que examinar mi corazón, cómo está mi relación con Dios. Yo tengo que hacer un examen de conciencia. Yo tengo que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito mejorar mis caminos. Y la única manera en que tú y yo podemos cambiar y podemos mejorar nuestros caminos es aprovechar al máximo el día de hoy, el presente. Aprovechar al máximo, no el domingo, sino cada día. Cada día es una maravillosa oportunidad. Dios nos da el tiempo, es un valioso tesoro que es como si fuera oro molido, pero siempre el tiempo se nos va desmoronando y se nos va cayendo de las manos. Nosotros necesitamos aprovechar el tiempo. Todo lo que yo haga cada día, hoy, como yo lo haga, con la intención con que yo lo haga, eso va a impactar en mi futuro. A veces nos quejamos de cosas del pasado, es que hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que me faltan de más cambio, de más bendición. Dice, ¿qué debo hacer? Pues aprovechar al máximo la gracia de Dios hoy. Dios tiene sobre nosotros la ayuda, la buena voluntad para contigo y para conmigo, para mejorar. Y está de que tú le digas, Señor, ayúdame a cambiar, yo tengo que hacer esos cambios. No te prometo nada, pero hoy yo quiero cambiar con tu ayuda. Ayúdame a hacer las cosas diferentes. Ayúdame a aprovechar el tiempo de manera diferente. Ayúdame a darte este día el lugar más importante de mi día. El mejor tiempo es para ti, no el tiempo que me sobra. Ayúdame a pasar más tiempo a solas contigo. Ayúdame a acomodarme a ti. Cuando Dios empieza a ver que tú estás poniendo todo de tu parte para cambiar, Dios empieza a bendecirte de una manera muy especial.
si de todo vuestro corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Fíjate lo que tenían ellos, ese era el gran problema. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, es una diosa, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel, que era el líder espiritual del pueblo, dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, fíjate la diferencia, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia ahí? ¿La oración ferviente de Samuel? ¿No? Fue de que el pecado que había en el pueblo de Israel fue reconocido, y ellos lo confesaron y se apartaron de él. Dejaron los ídolos, dejaron todo aquello que ocupa ese lugar como primer lugar de la vida de una persona para con Dios. Todo aquello que estorba, todo eso dijeron: Señor, esto es lo que está estorbando. Cada uno tiene esos estorbos. ¿Sabes qué, Señor? Ya basta. Y tomaron la decisión, no nada más de arrepentirse, sino de confesar y apartarse del pecado. Eso fue lo que hizo la diferencia de que Dios los defendiera. Y no sacaron el arca del pacto, no la sacaron a ponerla enfrente de la batalla, no. Dios mismo se manifestó a favor de aquellos que se habían arrepentido de corazón, aquellos que habían cuidado su corazón, aquellos que estaban viviendo, que se volvieron de sus malos caminos y que estaban caminando caminos agradables a Dios. Y por eso se cumple: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Dice la Biblia en los siguientes versos que saliendo los hijos de Israel, en el verso 11, de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, que es piedra de auxilio, piedra de ayuda, es lo que quiere decir Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Fíjate, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hubo paz. Descansaron de esos enemigos que siempre estaban
en la tierra donde fluye leche y miel siempre estaban robándoles la paz, siempre estaban acosándoles, incluso siempre estaban atentando contra sus vidas. Toda esa maravillosa y soberana y sobrenatural protección de Dios para manifestar su favor para los que estaban arrepentidos fue gracias a que, no tanto a que Dios los amara más que antes, no, sino que ellos amaron más a Dios. Ellos le dieron el lugar que a Dios le corresponde. Nosotros como cristianos seguimos a Dios, tenemos ese gran problema que generalmente entendemos vida cristiana porque seguimos a Cristo a nuestra manera, con nuestras fuerzas, bajo nuestras condiciones, y siempre guardamos algo que estorba y que molesta y que ofende a Dios en un lugar guardadito donde nadie se da cuenta. Siempre hay pecados, siempre hay prácticas habituales que guardamos o tenemos y que sabemos en nuestro espíritu que eso no le agrada a Dios, pero no nos queremos deshacer de ellas, y queremos que Dios nos ayude, y queremos que Dios nos exalte, y queremos que Dios nos guarde, pero no queremos dar ese paso de decir, ¿sabes qué? De una vez por todas, Señor, dame la gracia de dejar todo aquello que estorbe para que tú seas lo más importante de mi vida. Dame la gracia de ser obediente cabalmente. Cada uno de nosotros a veces nos entregamos no un 100, sino un 58, 60, 70. Es que ya me entregué, comparándome, Señor, con el año pasado. Antes estaba entregado un 50 y ahora estoy entregado un 60. Pero para experimentar la presencia divina de Dios, maravillosa de Dios, protección sobrenatural, es un 100. Dios no se conforma con poquito, porque Él cuando te da el todo. Él cuando se entrega a ti, cuando te guarda, cuando Él se dispone a dar todas tus bendiciones, te quiere dar el 100% de ellas. Y Él pide lo mismo por ti y para ti. Por eso mismo nosotros, si hasta el día de hoy estamos viviendo un cristianismo a nuestra manera, y siempre tenemos excusas. Cuando tú y yo vivimos un cristianismo a nuestra manera, siempre se nos viene a nuestra mente un sinfín de excusas. Siempre justificamos nuestros actos con argumentos como por eso cuando llegan tarde, por eso ya ni les pregunto, porque los voy a hacer pecar más, porque no, es que mi abuelita, es que la llanta, es que son puras mentiras. Porque los hombres por naturaleza, los seres humanos, siempre queremos salirnos con la nuestra. Nuestro egoísmo no nos permite rendirnos totalmente a Dios. Queremos siempre hacer las cosas, pero con una rayita que tenga mi marca. No queremos ser dóciles. Por eso Cristo, cuando ve que la gente que le ama y que le busca está cargada, está agobiada, dice, venid a mí y aprendan de mí que soy humilde y dócil. Y una persona que es dócil no opone resistencia a Dios. Una persona que es dócil le entrega el 100% de su voluntad a Dios y quiere obedecer. Una persona que es dócil tiene la disposición de decir, ya basta, Señor, ya, y ahora sí, ya no me aprietes, porque te hace manita de puerco, Señor, ya, y ahora sí, ahora sí, ya te prometo que ahora sí. ¿Así no decimos? Yo creo que Dios se sonríe a veces de nuestras cosas, como reaccionamos. Pero Dios lo que quiere es decir, convéncete que yo te quiero dar una vida tan sobreabundante, tan bendita, tan protegida, tan pacífica, tan llena de mi presencia, que aún los enemigos de Dios huyen ante su presencia. A veces nosotros estamos atemorizados y lo único que sucede es que nuestra conciencia no nos deja estar en paz. Es un reflejo de que nosotros estamos siempre con el temor, con la ansiedad, estamos con la inseguridad de que faltará algo, tendré esto, sobrará, alcanzará, porque no nos sentimos seguros de la provisión de Dios. ¿Y por qué no nos sentimos seguros de la provisión de Dios? Porque no estamos en la debida relación con Dios. Es la verdad. Porque mi corazón no se ha entregado totalmente al Señor. No le he dado un sí completo. Y mientras yo no le doy un sí completo, yo no siento esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que hace que aunque nuestros enemigos
estén en paz con nosotros. Dios premia de una manera muy especial. Dios se manifiesta de una manera muy especial en todo aquel que tiene sus mandamientos y los pone en práctica, los obedece. Dios premia la obediencia. Como que si de alguna manera Él supiera, el Señor, que de esa patita cojeamos, de que no somos totalmente dóciles, de que no queremos ser totalmente obedientes. Entonces dice, bueno, voy a premiar a los hijos que sí de corazón se quieren disponer a ser obedientes, que me piden y me claman ayuda porque quieren ser obedientes. A esos Dios premia de una manera especial. Y a los demás hijos no los ama igual, porque Dios quisiera que todos sus hijos tuvieran esa entrega, esa conversión a Dios, como la tuvo ese pueblo. Pero fíjate, tuvieron que pasar años, hermanos, para que ese pueblo volviera en sí y se diera cuenta que no dependía qué tan lejos su vida estaba, qué tan cerca o tan lejos estaba el arca de ellos. Ellos se dieron cuenta que podía estar el arca en otra ciudad, pero lo importante de la bendición de Dios era qué tan cerca estaban ellos, su corazón, del corazón de Dios. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está tu corazón de Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Quiere que mi corazón no haya ningún estorbo y que yo quite todo estorbo para verdaderamente entregarle mi vida y mi ser a Dios y decir, Señor, a partir de hoy quiero renovar mi entrega contigo, quiero renovar esa alianza que es por los méritos y la sangre de Jesús, porque es para limpiarme de todo pecado, pero para obedecer. Yo quiero aprender a obedecer. Ayúdame, Señor. Y el Espíritu Santo viene con esa ayuda, esa asistencia especial a todos aquellos que quieren de corazón aprender a obedecer a Dios en lo poco, porque si lo haces en lo poco, serás fiel en lo mucho. Oremos a Dios. Amadísimo Padre Celestial, tú te revelas a nosotros y en esta charla, Señor, que hemos tenido a través de reflexionar tu bendita palabra de la primera carta de Samuel, capítulo 4 y capítulo 7, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, nos has revelado, Señor, que no hay otra manera para tener nuestro corazón cerca al tuyo. Que tú quieres que nuestros labios te alaben y que nuestro corazón esté cerca de ti. Las dos cosas son importantes para ti. Tú quieres que con nuestros labios alabemos tu nombre, glorifiquemos tu nombre, demos gracias a tu nombre, pero a la vez quieres, es tan importante eso como también es importante ese sacrificio de alabanza, es de igual importancia que mi corazón esté apegado al tuyo sin ningún estorbo. Señor, hay pecados de diferente tamaño, de diferente importancia, quizás pecados pequeños, medianos o grandes, pero al fin pecados que están haciendo que nuestra vida espiritual no esté tan bendecida por ti para nosotros. Te necesitamos más de ti, más de tu bendición, más de tu protección, pero tú necesitas más de nosotros, Señor. Así que en el nombre de Jesús hacemos un alto en este momento y hacemos un examen de conciencia con tu ayuda de tu Santo Espíritu, y ayúdanos a reconocer todos esos pecados, todas esas faltas que son un gran obstáculo para que nuestro corazón esté cercano a ti, Señor, y que tu corazón esté cercano al de nosotros, Señor. Y cada uno ahí en su lugar haga un examen de conciencia de esas faltas repetitivas, de esas faltas y debilidades de carácter repetitivas, de eso que tú y yo hacemos repetitivos y que decimos, chihuahua, Señor, volví otra vez a falaquear, volví otra vez
a pecar contra ti, perdóname. A veces ya lo hacemos y ya ni sentimos dolor por ese pecado porque ya es un pecado habitual. Pero al fin pecado. Y el pecado genera separación y muerte. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, porque no queremos hacer las cosas a tu manera. Perdónanos, Padre. De corazón, perdónanos por nuestra soberbia. Muchos tenemos mucho orgullo porque mucha soberbia. No queremos negarnos, no queremos ser dóciles. Y ayúdanos, amado Jesús, ayúdanos con tu Santo Espíritu a tener un corazón humilde como el tuyo y a tener un corazón dócil y manso como el tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, de los pecados de murmuración, de crítica, porque a veces decimos cosas y hacemos cosas que te son desagradables. Perdónanos cuando menospreciamos la voz de autoridad de nuestros padres, de nuestro esposo, del pastor. La hacemos menos, Señor, y a veces es tu voz la que nos habla, de nuestros maestros, de nuestros jefes, que nos llaman la atención porque no estamos siendo buenos empleados o trabajadores. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Genera en nosotros ese cambio que necesitamos hoy, Señor. Y ayúdanos a mantenernos así, Señor, todos estos días. Todo esto, Padre nuestro que estás en los cielos, te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén.